Un saludo a todas y a todos. Mi nombre es Teresa Morales Olivera, soy boliviana. He sido ministra del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, presidido por el presidente Evo Morales. He sido asesora de la Asamblea Legislativa en investigaciones financieras sobre los Panama Papers y actualmente soy directora de la Unidad de Investigaciones Financieras que tienen los estados, entre esos el Estado boliviano, como una red mundial de investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para atender un poco las expectativas del curso de Políticas Públicas para la Igualdad, quiero explicarles la manera de ver de esta cuestión que deviene de las políticas públicas aplicadas en Bolivia los últimos 12 años de historia. Antes del 2006, que es el año en el que gana elecciones y se posesiona el presidente Evo Morales y que empiezan a aplicarse cambios en la economía y en la sociedad, cambios estructurales importantes en la economía y la sociedad, lo que debo comentarles es que la fórmula que estaba vigente hasta antes del 2006 era la fórmula neoliberal. Y la fórmula neoliberal nos decía que si queremos generar políticas de igualdad o de equidad o como se llame, que disminuyan las diferencias entre ricos y pobres o entre beneficiados y perjudicados de las políticas públicas, en ese caso tendríamos que renunciar al crecimiento, que solo puede haber crecimiento sobre la base de una mantención de la distribución de activos y de recursos productivos concentrada en pocas manos. Entonces, te decían, si tú quieres hacer políticas redistributivas o distribución del ingreso o distribución de las oportunidades económicas o distribución entre hombres y mujeres, o distribución entre indígenas y no indígenas, cualquier distribución o redistribución que quieras hacer, la puedes hacer, pero eso va a disminuir el crecimiento económico y va a postergar la economía mucho más de lo que ya está postergada. Era la teoría del trickle down, del goteo. Ellos decían, primero debería crecer la economía, ajustándose los cinturones, los sectores más vulnerables, y una vez que crezca la economía y que crezca una torta, cuando crece la torta recién se puede redistribuir, mientras no crece la torta no se puede redistribuir. Esa era la lógica que operaba en América Latina y en particular en Bolivia toda la época neoliberal. Entonces, sobre la base de las políticas de ajuste, del consenso de Washington y de otras lógicas del Fondo Monetario, se había planteado esta idea. Pasaron 20 años desde el 2005 y resulta que se había generado en 20 años la ejecución de políticas neoliberales y sin embargo, habiéndose generado estas políticas neoliberales, los 20 años nos pasamos los bolivianos esperando que suceda el tal crecimiento, que llegue el tal crecimiento y luego llegue la distribución. Lo que pasó fue lo contrario, nunca llegó ni el crecimiento ni la distribución, ninguna de las dos cosas. Pero lo que sí llegó fue ajustarse los cinturones de la gente más pobre y renunciar al acceso a toda oportunidad económica, política, social, cultural, siendo motivo de discriminación económica y de maltrato económico principalmente la mayor parte de la gente más pobre. Entonces entra el proceso de cambio y lo primero que hace es identificar cuál es el rol de la gente más pobre en la economía, porque antes, la época neoliberal, los pobres estaban divididos entre inviables y viables. Los inviables eran la gente pobre que no aspiraba y no tenía lógica de acumulación de capital, y los inviables, más bien, y los viables eran quienes
acariciaban el sueño liberal de hacer empresa capitalista y de crecer y de acumular economía. Para la mayor parte de los pobres en Bolivia eran los inviables, es decir, la gente que no aspiraba y no tenía una lógica de acumulación capitalista porque tenía lógicas culturales propias de procesos civilizatorios indígenas, etc. Para los no viables estaba reservado el paquete de políticas sociales antipobreza, y para los viables estaba todo un paquete de apoyo económico, crédito, tecnología, etcétera, etcétera, que les permitiría supuestamente pasar de pequeños emprendimientos rurales o urbanos a ser pequeñas, medianas empresas y después grandes empresas. Lo que el capitalismo te ofrece es que si tú sabes trabajar bien y si tienes una lógica clara de emprendedurismo, de empresa, tú lo que puedes hacer es trabajar bien y conseguir que seas de micro a pequeño, de pequeño a mediano y de mediano a grande. Ese es el horizonte imaginario que te organizaba en la época neoliberal. Entonces, la política económica estaba reservada para aquellos que tenían esa mirada y esa capacidad de logro. Incluso si tenías esa mirada, te ponían en lo que llamaron incubadoras de empresas. Ahí te ponían a un microambiente, un ambiente perfectamente consistente con lo que se planteaba, economizaban costos, te generaban créditos, te conducían hacia el mundo de la acumulación capitalista liberal. Y sin embargo, no todos los casos tenían éxito, más bien la mayor parte no tenían éxito. De todas maneras, los demás, los inviables, estaban relegados a ser simplemente objeto de políticas sociales y eran políticas antipobreza que simplemente generaban un tipo de empleo muy precario que simplemente evitaba que la gente acabe por morir de hambre. Eran estrategias antipobreza, entendiendo que los pobres eran económicamente inviables para el desarrollo. Y los pobres no eran un sujeto económico activo en el desarrollo. Después de la época neoliberal, cuando iniciamos el gobierno del presidente Evo Morales, planteamos que sí se podía hacer un crecimiento sobre la base de la distribución, de mejorar la distribución de recursos, tanto productivos como recursos, como ingresos de las personas. Implantamos un potente proceso de redistribución de los ingresos primero, es decir, hacíamos entrega de dinero o de bienes de subsistencia a la gente más pobre. La mayor parte de los críticos de la economía, incluso los menos liberales, decían, pero bueno, no les entregues el pescado, enséñales a pescar, no les des dinero, no les des comida, enséñales a trabajar, darles una máquina de coser o qué sé yo. Y nunca entendieron que esta medida tenía dos dimensiones de objetivo. Primero, tenía la idea de salvar de la hambruna a la gente más pobre y fortalecerla por lo menos a que no muera de inanición. Pero por otro lado, tenía el rol de activar el consumo interno. El consumo interno en el mercado interno, cuyo rol hasta ahora no se ha entendido a profundidad. Lo segundo es que hay una redistribución de ingresos, una redistribución que no solamente es de ingresos, sino de recursos productivos. En Bolivia, el 90% de las unidades económicas es pequeño, de menos de 4 empleados. Y esta es gente pobre, el 90% de los pobres está trabajando en esas empresas. Sin embargo, este 90% de las unidades económicas en Bolivia solo se beneficiaba por el 10% de recursos de la cartera productiva. Y a los pobres se les prestaba con 30% de tasa de interés, cuando a los ricos se les prestaba con 12% de tasa de interés. Entonces, había una distribución regresiva, como le llamamos en economía, no sé si todos son economistas. La distribución de los recursos se llamaba regresiva desde el punto de vista de que se distribuía muchos recursos a los pocos pobres, a los pocos ricos y más recursos y menos recursos a los muchos pobres.
90% de la población económicamente activa era motivo de discriminación económica porque no recibía ni crédito, ni capital tecnológico, ni capacitación, ni ningún otro recurso productivo a precios convenientes, a precios viables. Como les digo, la tasa de interés de préstamo a los pobres, porque no tenían garantía y el precio del dinero es la tasa de interés, y no teniendo garantías, casas o autos o lo que fuera, entonces tenían que ser más caros, entonces se prestaba a los pobres a 30%, cuando a los ricos se les prestaba a 11 o a 12%. Lo mismo con la tierra cultivable, los ricos aprovechaban la mejor tierra cultivable y más cantidad de tierra, mientras los pobres tenían pequeños minifundios que después de la reforma agraria en Bolivia se hicieron cada vez más pequeños por la herencia de tierras a las segundas y terceras generaciones. ¿Qué se hizo para conseguir la igualdad? Sobre la base de una hipótesis de que la igualdad iba a ser la base del crecimiento y que, a diferencia de la época neoliberal, tanto íbamos a generar crecimiento como también igualdad, y que se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, no como ellos dijeron, que no se podía hacer igualdad o redistribución sin crecimiento. Resulta que los pobres que recibieron recursos, dinero, recibieron algunos bienes de subsistencia, se convirtieron en nuevos consumidores. Al mismo tiempo que de convertirse en nuevos consumidores de productos de mercado interno, también se ampliaron sus derechos. Se ampliaron sus derechos a la alimentación, se ampliaron sus derechos al agua, se ampliaron sus derechos económicos en general y se ampliaron sus derechos a ser sujetos económicos activos. Lo segundo, cuando se distribuyó a los pobres los recursos productivos, ya no solo los ingresos, resulta que los pobres recibieron una tecnología, una inversión productiva, unos créditos mucho más baratos, y entonces los pobres, que en Bolivia y en buena parte de América Latina, pero en Bolivia en particular, son gente muy trabajadora, los aymaras y los quechuas son gente muy trabajadora, los indígenas en general son gente que vive de su trabajo. Entonces, activando mecanismos de redistribución de recursos productivos, que quiere decir recursos económicos para comprarse máquinas de coser o para comprarse cualquier instrumento de trabajo, o recursos de tierra o recursos de tecnología, entonces los pobres comenzaron a activar su capacidad de creación de valor y de mejoramiento de precios. Entonces, como el 80% de la gente en Bolivia es trabaja por las microempresas o por los pequeños emprendimientos económicos que sean de origen rural o de urbano, entonces cuando esta gente se potenció, el que producía alimentos de manera rural, desde el espacio rural más bien, le vendía al zapatero, al carpintero, al confeccionista los alimentos, y este a su vez vendía a los otros pobres, y de pobres a pobres saltaban los dólares que se habían invertido, los pesos que se habían invertido en esta gente. Entonces, como por estrategia económica y política pública y política económica, lo que acordamos como gobierno fue que un dólar o un peso puesto en manos de los pobres se multiplica por 100. En cambio, un dólar o un peso puesto en manos de la clase media o de los ricos, esto simplemente salía del país. Cuando un rico recibe un recurso extraordinario, lo dedica a un ahorro personal en el exterior. Cuando un pobre recibe un recurso económico adicional, lo dedica a comer o a vestirse. Y comer o vestirse cosas producidas en Bolivia por otros pobres como él. Entonces, el dólar o el peso que se le da a un pobre tiene efecto dinamizador y tiene efecto multiplicador en la economía. Ahí ha estado el secreto de haber convertido a los pobres en sujeto económico, en sujeto de consumo, porque estaban fuera del circuito de consumo, estaban muriendo de hambre, y al mismo tiempo de incrementarse el consumo del mercado interno, se incrementó el acceso a recursos productivos de los pobres, de tal manera que quien producía
los bienes que los pobres compraban eran también pobres. Esto generó un proceso de dinamización de la economía tal que se ha logrado al mismo tiempo de sacar 3 millones de personas, somos 11 millones de habitantes en Bolivia, pero en estos años hemos sacado a 3 millones de personas de la pobreza. Estos 3 millones de la pobreza se supone que según la lógica liberal podrían haberse sacado solo sacrificando el crecimiento económico, y eso está mal, eso no funcionó, nunca funcionó, ni creció la economía ni distribuyeron a los pobres. Nosotros logramos sacar esos 3 millones de la pobreza con un crecimiento económico el más potente de la región y el más potente en América Latina. Somos hace 5 años medalla de oro en crecimiento económico de América Latina, y siendo medalla de oro en crecimiento económico, que tenemos más de 4% de crecimiento, cosa que nunca se vio en Bolivia, también al mismo tiempo estamos sacando a la gente de la pobreza. Y en realidad el secreto para lograr que las dos cosas sucedan en simultáneo y en paralelo es conectarlas, y conectarlas a través de confiar en los brazos de la gente más pobre como actores de la economía y del desarrollo económico, en darles los recursos productivos que jamás tuvieron, en darles las condiciones de acceso a derechos que jamás tuvieron, y al mismo tiempo de crecer económicamente hemos hecho una ampliación de derechos, una ampliación de acceso a la alimentación, de acceso a los recursos productivos, a las oportunidades económicas de la mayor parte de la demanda. En términos macroeconómicos se ha ampliado la C del consumo. El mercado interno se ha convertido en el activador más importante del consumo, mejor dicho, el mercado interno se ha convertido en el activador más importante del crecimiento. Hasta antes de este cambio, en la etapa neoliberal, el crecimiento, el poco crecimiento que se daba, se apoyaba en las exportaciones de materias primas. Actualmente, a 10 años de haber implantado el otro modelo, el nuevo modelo económico, basado en la redistribución a la gente más pobre, a la gente productiva más pobre y a las familias más pobres, se ha logrado que el crecimiento económico ya no se base en las exportaciones de materias primas. El nuevo crecimiento económico, el crecimiento económico de nueva generación en Bolivia, se basa en el crecimiento del mercado interno y en la activación del mercado interno. Por eso, al mismo tiempo de hacer crecimiento económico y al mismo tiempo de hacer redistribución de riqueza, lo cual significa ampliación de derechos, al mismo tiempo la ampliación de los derechos de los más pobres ha fortalecido una lógica corporativa de organizaciones sociales. Las organizaciones sociales que antes existían a la defensiva, que antes existían como espacios contestatarios de las políticas neoliberales que solamente estaban acostumbrados a resistir, se convirtieron, más bien pasaron de resistencia a la propuesta, a propuestas de mejorar sus formas de vida, de mejorar sus organizaciones, a propuesta de leyes, a propuesta de normas, a propuesta de gestiones del Estado en favor de su gente. Entonces, como el presidente Morales dijo, las organizaciones sociales pasaron de la protesta a la propuesta. Pasaron a la propuesta porque encontraron la posibilidad de que la economía les brindara diferentes opciones de crecimiento y se organizaron en función de eso. Entonces, las organizaciones sociales que existen en el Consejo Nacional del Cambio, el CONALCAM, hacen propuestas en torno a políticas económicas, en torno a políticas sociales, en torno a políticas culturales y en torno a otro tipo de políticas. Como resultado, se ha sacado de la pobreza extrema a la gente que dijimos. La pobreza extrema ha bajado de 38% al inicio de hace 11 años al 17% el año pasado. El coeficiente de Gini, que es un coeficiente que mide la inequidad y que se mueve solo en el largo plazo de manera consistente, ha bajado de 0,53 al 2003. Bueno, el coeficiente de Gini es un coeficiente que va de 1 a 0, a más coeficiente, más desigualdad.
El coeficiente de Gini era en Bolivia el 2003 de 0,53, en 10 años ha pasado a 0,43, quiere decir que ha bajado 10 puntos la inequidad o la distancia entre ricos y pobres en cuanto a ingresos en Bolivia. Ha bajado 10 puntos, no 0,9, sino 10 puntos en crecimiento, en disminución del coeficiente de Gini. Hasta aquí la economía. Y cualquiera diría que trabajando de esta manera simplemente hay que seguir trabajando y conseguir que el resto de los pobres pasen a ser gente de ingresos medios y termina la tarea. Sin embargo, hemos descubierto que solo la economía no puede consolidar procesos de igualdad importantes. La economía hace su tarea, pero si la economía no está acompañada de actividades serias en términos de cambio ideológico, cambio cultural y cambio político, todo este cambio que hemos logrado puede ser reversible, como lo ha sido en varios otros países de América Latina, que gobiernos progresistas que han logrado buenos impactos en la redistribución económica, después han sido políticamente desplazados por los procesos de elección y finalmente en varios países se está volviendo a políticas económicas neoliberales donde se acrecenta la discriminación y se acrecenta la falta de acceso a derechos y a recursos y a oportunidades para los pobres. Esto ha pasado sobre la base de que se ha pensado que la política económica en sí misma da cuenta de una modificación estructural de la sociedad que en sí misma se puede mantener solamente manteniendo políticas económicas vigentes en ese sentido. Y lo que no nos hemos percatado es que si el tema de la redistribución como base material del crecimiento no se vuelve además una propuesta ideológica, una propuesta cultural, una propuesta del sentido común de la gente, resulta que los mismos pobres que han salido de la pobreza y han entrado a ser gente de ingresos medios, esa misma gente con poco cambio ideológico o ningún cambio ideológico, resulta que cuando era pobre deseaba ser clase media y acariciaba el imaginario colectivo de clase media, y cuando entra a ser clase media, toda clase media mirando a Occidente quiere ser como los ricos. Entonces de pobre a clase media y desea ser de clase media, volverse rico, y al principio había peleado porque se acabara la pobreza. Cuando es clase media dicen no está mal, no está tan mal que tenga que haber pobres, porque al final de cuentas, y eso es lo más grave, si yo soy clase media ahora y antes fui pobre es porque trabajé, porque me lo merezco, porque hice mucho esfuerzo, porque estudié, porque me destaqué. Y no entienden, no han comprendido que el resultado de su tránsito de pobreza a gente de ingresos medios, el resultado de este tránsito no se debe exclusivamente a su esfuerzo, sino a políticas económicas redistributivas del modelo económico. Es decir, que su ascenso de clase pobre a clase de ingresos medios no se ha generado por un esfuerzo individual, sino por un esfuerzo público de economía pública. Entonces, en el momento en que estos nuevos miembros de la clase media deciden entender que eso es un merecimiento individual, se vuelven conservadores en sus ideas, se desconectan del destino de su pueblo y de su patria, se desconectan de la lógica solidaria y comunitaria que tiene la pobreza, se desconectan de sus lazos sociales de solidaridad con sus iguales y se convierten en individualistas que buscan simplemente consolidar sus éxitos económicos y conseguir más éxitos económicos. Como en nuestros procesos de cambio no hicimos un trabajo consistente en términos de este sentido común, no habíamos desmontado el sentido común liberal, no habíamos desmontado el sentido común que genera que la gente quiera de todas maneras ser parte de los ricos y tener muchos pobres que trabajen para que uno sea rico. Esa parte es la que no hemos trabajado bien, aunque en Bolivia
lo hemos conseguido de alguna manera cuando hemos hecho el trabajo de descolonización. No es igual en todos los países, pero en Bolivia, además de haber un imaginario colectivo de clase media y de clase pobre, había también todo un proceso de discriminación a más del 60% que era gente indígena. Los aymaras, los quechuas y las 36 naciones y pueblos indígenas eran gente muy discriminada cultural, política e ideológicamente. Entonces, cuando hemos activado estos procesos de disminución de la pobreza económica, también hemos activado los mecanismos de desmontaje del sistema discriminatorio del Estado y de la sociedad. Y eso ha permitido que haya tanto una satisfacción material en cuanto a salir de la pobreza como una satisfacción no material del ser humano que tiene que ver con no ser maltratado, discriminado y con no ser basureado en todos los espacios sociales, políticos de una sociedad. Entonces, resulta que con los mecanismos que nosotros llamamos de descolonización y despatriarcalización, hemos llenado un vacío cultural que queda por llenarse cuando la gente pobre deja de ser pobre, en la dimensión no material. Es decir, cuando dejas de ser pobre en la dimensión material, quieres ser clase media y luego clase alta, pero cuando dejas de ser pobre en la parte no material, resuelves algunos problemas culturales e ideológicos de discriminación que en Bolivia se han convertido en un espacio importante de base social del proceso de cambio. Entonces, como cosas que hemos hecho bien desde el punto de vista de la igualdad, para conseguir la igualdad en Bolivia, es un modelo económico de crecimiento con base en la redistribución, pero por otro lado hemos hecho bien en montar toda una lógica de descolonización y despatriarcalización del Estado que ha permitido momentos importantes de empoderamiento de la gente discriminada no por lo económico sino por lo cultural, y que se vea buena parte de la población, el 60% de la población que además de ser pobre era discriminada y maltratada por su color de piel, pasó a ser gente más bien empoderada, una gente que se podía plantear un horizonte futuro mucho más consistente tanto en lo económico como en lo no económico. Entonces, lo que no hicimos bien hasta ahora no lo hemos hecho bien, y es lo que no se ha hecho bien en los procesos de regresión que están sucediendo del progresismo en América Latina, es que no hemos desmontado el sentido común liberal de los ciudadanos que han dejado de ser pobres, han pasado a ser clase media. Ahí no hemos hecho un trabajo cultural de sentido común. El sentido común es algo que uno hace mecánicamente. Incluso en algunos casos, como en Venezuela, y como, bueno, creo que en Venezuela se ha hecho un proceso potente de politización de la clase pobre y la clase media. Sin embargo, la politización resulta estando en el espacio de la razón del ser humano, más que en la lógica de sentido común, de lo que hace uno mecánicamente, de lo que tiene a uno metido ya en la ideología. Y en la ideología, la cuestión patriarcal, machista, la cuestión racista, discriminadora, etcétera, etcétera, hacen su trabajo todos los días, y en el sentido común pesan para que la gente, a pesar de sentir que está de acuerdo con un proceso de cambio, con un presidente, de todas maneras sea individualista y pueda intentar llegar a ser clase media y clase alta después, y al final de cuentas a decir que está bien que existan los pobres porque se lo merecen. Y al llegar a esa conclusión es que no hemos hecho nuestra tarea. Habíamos hecho bien la tarea económica, la tarea cultural, pero no habiendo hecho la tarea ideológica, en realidad todo puede volver atrás, y los cambios económicos y los logros en igualdad económica son totalmente reversibles si no hay un trabajo ideológico que lo acompañe, que es el más complicado. Bueno, para Bolivia es el más complicado porque en la economía hemos hecho la tarea, pero para Bolivia es el más complicado cambio ideológico. Ese cambio va a ser que sea irreversible, que sea reversible
el proceso de cambio. Bueno, esto genera dos componentes importantes socialmente hablando de la denominada clase media. La clase media preexistente al modelo del proceso de cambio boliviano en este caso, o preexistente a los procesos de progresistas de América Latina, que es una clase media ideológicamente cargada para mirar a Occidente y que su imaginario colectivo es un imaginario colectivo que sueña con ser ricos, con ser gente de acumulación económica. Su manera de ser y de vivir orientan a que quieren imitar el mundo de Occidente y el mundo de los ricos. Esa clase media preexistente debiera recrearse o acompañarse por una clase media emergente de las políticas sociales de nuestros gobiernos, de nuestros procesos de cambio, y que debería hacer simbiosis cultural con quienes llegaban desde la pobreza. Pero quienes llegaban desde la pobreza no tenían una ideología propia en las manos para ser clase media. Entonces llegaron con nada de ideología en las manos. Y lo que hicieron es simplemente aprender la ideología de la clase media, que además de ser individualista, es occidental desde el punto de vista de que no alberga los principios indígenas de complementariedad, reciprocidad, redistribución, armonía, que están en la Constitución boliviana como parte del vivir bien. Lo que tuvo que suceder es que los pobres llegaran a esta clase de ingresos medios o clase media, provistos de una ideología orientada a lo que en Bolivia llamamos el vivir bien. El vivir bien resulta ser un paradigma de lo que sustitutivo, más bien que sustituye al bienestar denominado de manera occidental. Los economistas y también los otros cientistas sociales en América Latina hemos estudiado que a mayor consumo, mayor bienestar, que el bienestar está regido por el nivel de consumo, por el nivel de confort económico, material de la gente. Sin embargo, en el mundo indígena, el vivir bien, el sumajamaña, sumajacaña, ñandereco, tecocabi, otros términos del mundo indígena que están incorporados en la Constitución boliviana, nos dicen que el buen vivir, el vivir bien, sumajamaña, no es un simplemente bienestar material de consumo, como yo le llamo, no es una lógica veterinaria de la vida. Tener que comer, tener albergue, no tener frío, dormir, tener salud, no es solamente la dimensión humana es mucho más compleja y tiene una dimensión espiritual, que es difícil que lo entiendan porque lo dice una marxista como yo, pero que es importante que se entienda desde el hecho de que se ha planteado que el buen vivir es una armonía entre el bienestar material y el no material, que para el capitalismo el buen vivir es el consumo frenético, y el consumo frenético de lo material es la base material de crecimiento del capitalismo. Si el ser humano no se convierte en un consumidor voraz, el capitalismo no funciona. Y si el ser humano hace un consumo moderado, pero al mismo tiempo busca satisfactores o satisfacciones no materiales de libertad, de no discriminación, de ocio, de capacidad creativa, de potenciamiento, de respeto social, etcétera, etcétera. Si esta cuestión no fuera parte de la lógica indígena, podríamos pensar que desde Bolivia estamos potenciando clase media de tipo ortodoxo o de tipo más bien preexistente. Lo que tuvieron que tener los pobres que salieron de la pobreza, que eran indígenas en la pobreza y que ahora son indígenas en la clase media, es esa ideología del vivir bien en sus manos para hacer una simbiosis cultural con la ideología de la clase media preexistente. Sin embargo, eso no ha sucedido, no hemos logrado que suceda, hay una incomunicación. La clase media preexistente sigue decadente, sigue mirando a Occidente, albergando sueños de supermercados grandes y de cuestiones de consumo voraz y masivo, mientras la clase media indígena, en vez de portar su propia ideología, ha empezado a copiar la lógica occidental liberal de esa clase media preexistente
y se ha convertido en individualista y en perseguidora exclusivamente de bienes materiales y no tanto de bienes espirituales. En ese sentido, creo que la tarea está clara, hay que conseguir que la política económica de disminución de la pobreza pueda ser consistente con al mismo tiempo un trabajo ideológico y cultural que cambie el sentido común para que cuando la gente entre de la pobreza a la clase media, esta clase media sea una clase media revolucionaria, culturalmente activa, creadora de nuevas maneras de ser y de vivir del país y de la patria, y creadora de los nuevos paradigmas que siempre hemos albergado, como los paradigmas del vivir bien, que es uno de los paradigmas bolivianos, o en otros países del socialismo, como se ha planteado desde muchas épocas de atrás de la historia, desde el mundo de la izquierda. Muchas gracias, les saludo a todas y a todos. Les haré llegar alguna bibliografía sobre esto, que en realidad no la tenemos muy escrita en Bolivia, pero que lo que voy a hacerles llegar son cuadros estadísticos que demuestran todas las cosas que les he hablado, y les agradezco mucho por la atención. Espero no haberlos aburrido. Un saludo a todas y a todos y muchas gracias por la atención.